Buenas tardes tengan todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Sin Filtro una vez más por acá, por el circuito Venezuela News Radio, con todas las emisoras que lo implican. Me regañaron hoy, me dijeron no digas en VN Radio 104.9, di Circuito Venezuela News Radio, y es que así es porque VN Radio se escucha en 104.9 en Caracas, en Táchira y sur del lago 101.7 FM, y en Aragua se escucha en 102.5 FM, en Anzoátegui 99.3 FM, Maturín, Monagas 88.1 FM, Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure, estoy buscando por allá la cámara, 89.1 y Nueva Esparta 106.5 FM. En todos estos espacios nos están escuchando, en todos estos espacios nos están siguiendo, y le damos la bienvenida, no solamente yo, Ricardo González, le va a dar la bienvenida también el hermano Juan Romero, historiador, quien, bueno, a partir de ahora comienza a ser el compañero de combate de este espacio, el compañero que les va a fastidiar a partir de las 6 de la tarde en esta emisora. Así que quiero recibirlo con un fuerte aplauso, por favor, a toda la gente que nos sigue. Este es el único programa con público en vivo. Otro aplauso para Juan Romero, por favor. ¿Cómo anda, Juan? Qué pinga, hermano, muy bien, extraordinario. Pues saluda ya a la gente de BN. Saludos a todos, compañeros que nos ven aquí en Venezuela News. Un gusto compartir este espacio de debate y combate. Mira, hoy vamos a estar conversando de lo que ha significado y lo que va a significar el proyecto de reforma constitucional que el presidente Nicolás Maduro presentaba ante la Asamblea Nacional, y también vamos a estar conversando sobre el escándalo que le está dando la vuelta al mundo, el escándalo que está reventando todos los titulares. La semana pasada seguían con el fastidio del tren de Aragua, pero pareciera que existe otro tren, que es el tren del sádico de Argentina, que es el señor Javier Milei, la gran estafa cometida por la criptomoneda Liber. Pero para dar entrada al primer tema del día de hoy, el jefe de Estado Nicolás Maduro presentó el proyecto de reforma constitucional ante la Asamblea Nacional de Venezuela, un proyecto, bueno, que fue presentado el pasado sábado desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en una sesión solemne por los 206 años del Congreso de Angostura. Bueno, casi nada allí, dice el presidente Nicolás Maduro. No es un cartucho, es el salón de mayor brillo, la mayor calado en la historia de los últimos 3 siglos de la Venezuela republicana, dice acá el presidente Nicolás Maduro en torno a quienes criticaron de cierto modo el uso del salón protocolar. Pero esta reforma bien interesante, que está dividida, ¿no?, en 4 elementos, que está dividida en 4 características principales o 4 líneas de trabajo. Bueno, también fue presentada hoy por el compañero Diosdado Cabello en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Juan, la reforma, ¿qué tenemos por allí? Fíjate que hay algo interesante, ¿no? Porque esto tiene además una base histórica. Cuando Bolívar, primero no es fortuito que lo haya anunciado el presidente, precisamente en los 206 años del discurso de Angostura. Hay un parangón, porque Angostura significó la propuesta de un Estado en medio de la guerra, ¿no?, la concreción de un Estado, de sus instituciones, y sobre todo la previsión de Bolívar, que siendo comandante en jefe del Ejército Libertador y participaba al mismo tiempo, actuaba como máxima autoridad, como jefe supremo, tomó la previsión de crear un Consejo de Estado, de crear un conjunto de instituciones, de proponer el poder moral, de crear un sistema electoral que permitió la convocatoria de la constituyente. Entonces, Nicolás escoge esa fecha. Eso no es algo tirado de los cabellos, sino que tiene que ver también con el momento. Es decir, estamos en una circunstancia de guerra, estamos bajo un asedio, las lógicas del Estado están siendo amenazadas, porque lo que se trata es el desmontaje de ese Estado que construimos en el 1999, pero también hay que reconocer que han pasado 26 años, Ricardo, y en 26 años está el principio jurídico que mueve lo que se denomina el nuevo constitucionalismo y que lo diferencia del viejo constitucionalismo. El viejo constitucionalismo dice un Estado es estable porque no modifica su constitución. Un momentico, pero es que la condición humana, lo característico de la condición humana es el cambio. Tú no piensas igual que cuando tenías 14 años, y si piensas igual es un grave problema. Sí, todo proceso humano, toda condición humana es completamente perfectible, es mejorable. O sea, si su relación no funciona, siempre puede ir mejor. Lo que tiene que haber es la disposición y la comunicación entre los sujetos. Pedro Infante usaba esta semana una frase
que tomaba el presidente Nicolás Maduro, que eran los consensos posibles, los mayores consensos posibles. ¿Tiene un problema en su casa? Bueno, busque los mayores consensos posibles y elaboren una ruta de trabajo, elaboren una línea de construcción. Y es lo que viene haciendo el presidente con esta reforma, ¿no? Bien interesante. Sigo acá extendiendo la noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este primer papel de trabajo, digamos, que cuenta con 80 artículos y 4 temas para impulsar la economía diversificada e independiente. O sea, ya vienen por allá a decir, no, que es que ya Nicolás Maduro está metiendo de cajón 80 artículos en la Constitución. No funciona de esa forma. No, no dice acá... Además, Ricardo, en una consulta muy amplia, que ya tiene unos antecedentes importantes, ¿no? Fíjate que para este cronograma electoral se convocaron a grupos políticos que no tienen, en términos de conexión ideológica, ningún vínculo con nosotros. Y se trata de un ejercicio de tolerancia. Ahora, lo que sí estamos es de alguna manera blindando una sociedad, el Estado y por lo tanto los ciudadanos, para protegerlos de quienes quieren desmontar. Es decir, lo que está sucediendo en mi ley, aunque me adelante un poco, tiene que ver con un desmontaje del Estado, con un desmontaje de las dinámicas exigido por el capitalismo en sus lógicas que está. ¿Eso qué significa? Quitar la protección social, quitar mecanismos a través de los cuales se compensen las desigualdades que la propia lógica del capitalismo tiene. Te lo ejemplifico. No es lo mismo mi caso, que soy hijo de un profesor universitario, claro, que fui formado en un momento en donde los profesores universitarios ganaban, que tuve la oportunidad de tener una biblioteca para consultar cualquier cosa, a un muchacho que en el barrio El Guarataro tenga que bregarse su educación. Entonces el Estado debe compensar esas desigualdades. No, el capitalismo no quiere. El capitalismo quiere asegurar la propiedad y a partir de ahí que cada quien se entienda. Que cada quien se mate. ¿Sí? La supervivencia del más fuerte. Entonces, fíjate que retomando acá el escenario, ¿no? de la primera pregunta, Nicolás está metiendo 80 artículos a los golpes. No, señor. Esta propuesta va a pasar por una consulta, de igual modo va a esta comisión esta comisión especial que encabeza el compañero Tarek William Saab, y seguidamente, bueno, se van a construir el seriado de artículos y eso se va a presentar y debe refrendarse ante el pueblo como el resto de los proyectos que se han manejado en este país. No hay en ningún momento un intento de patear la Constitución. Entubar, como dicen la gente. Todo se está haciendo dentro del marco de la Constitución. El presidente tiene la potestad de convocar a un proceso de reforma. La Asamblea Nacional tiene la potestad también de hacerlo. Los ciudadanos también. En este caso, el mecanismo escogido fue presentado por el presidente. Ahora, eso no significa y excluye cualquier otro tipo de mecanismo de consulta. Te pregunto yo, ¿qué pasa si a mí me gusta la reforma? Por ejemplo, yo digo, a mí me gusta la idea que dice Nicolás de la reforma, me quiero meter en el tema de la reforma. Te metes, tienes todas las posibilidades, de asambleas de ciudadanos a toda la estructura que tiene la sociedad para consulta. Okay. ¿No? Tienes todos los mecanismos de los medios porque no hay ninguna limitación en términos de que tú salgas diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con la consulta o sí estoy de acuerdo con la consulta. Y esto es importante que lo digamos. Ahora, habría que hacer un poquito de política comparada, Ricardo. Es decir, preguntémonos, ¿en Estados Unidos es posible hacer una convocatoria de este tipo para modificar sustancialmente una constitución que tiene más de 200 años? En Francia, que acaba de darle el presidente Macron una cachetada a la decisión popular, es posible realizar esta dinámica en una sociedad que es multiétnica, donde los descendientes de franceses nacidos en las colonias no tienen los mismos derechos. Te lo pongo un poquito más cerca, Ricardo. Es posible, por ejemplo, que los empleados, los obreros y los estudiantes en las universidades venezolanas, tal como está establecido ahora en esa ley, que debería ser una ley derogada, ejerzan plenamente la democracia. Porque entonces resulta paradójico que todos aquellos que han criticado, incluyendo mis colegas profesores universitarios que critican la democracia, resulta que los empleados y los obreros cuando entran a la universidad son ciudadanos de segunda categoría. ¿Qué pasa si no me gusta la reforma? La segunda pregunta. Bueno, del que le gusta que participe, al que no le gusta, ¿qué puede hacer, Juan? Puede hacer campaña en contra, puede hacer campaña en contra. Porque va a haber un no en el momento. Va a haber un no, por supuesto, en la propuesta, así como lo hubo en la convocatoria del año 2007, así como lo hubo en la convocatoria del año 2009, así como lo hubo un sí y un no en el intento de revocatoria del año 2004. Claro. Va a haber un sí y un no. Si usted no quiere, porque no se identifica, porque tiene temor,
cosa que es válido, porque se ha dejado envolver por las matrices que desde el ciberfascismo se construyen y usted está opuesto, organícese y organice un debate para que debatamos sobre la idea. Pero yo quiero debatir, quiero un Estado que efectivamente pueda, de alguna manera, el poder comunal ser absolutamente reconocido en toda su potestad. Vamos ahí a la sustancia, ¿no? Porque ahí me encanta porque después de que, cuando pasan este tipo de cosas, cuando surge una idea transformadora, ¿no? Y no es que, ojo, no vayan a decir, es que es la idea, la panacea, ¿no? Cuando surge una idea transformadora, quiere decir, cuando hay una idea para cambiar las cosas, porque a la gente le encanta la zona de confort, es algo, al ser humano le da miedo el cambio, es algo normal, ¿no? Lo han estudiado los psicólogos, etcétera. Pero cuando hay una idea transformadora, bueno, siempre de repente hay algunas resistencias, pero vamos a ver cuáles son las ideas. El presidente Nicolás Maduro habla de la ampliación, allá va, allí está en todos los espacios. Está bien. La ampliación de la democracia participativa y directa. El presidente Nicolás Maduro propone la creación del poder comunal, que no existe en los 5 poderes del Estado, para fortalecer la participación ciudadana y construir un nuevo sistema democrático. Es el primer punto, la construcción del poder comunal. ¿Para qué? Para que todas las estructuras orgánicas que le dan base a, y hay que decirlo de esta manera incluso, la capacidad creadora y además la capacidad de resistencia que tiene Venezuela ante las nuevas formas de coexistencia que tiene con el mundo en castellano, quienes han hecho frente a todos los modelos de agresión que ha habido contra Venezuela, ha sido la base popular organizada en las comunas. Y en forma exitosa. Ha sido la base popular organizada en las comunas. Que me digan a mí, no, que que el CLAP no sé qué, el CLAP fue el que aguantó aquí la pela y el que ayudó a que se aguantara del desabastecimiento la pela programado. Durante el desabastecimiento y durante los peores años de las sanciones. Y que me lo digan, lo digo siempre, que me lo digan mis amigos que están en el extranjero, que quien les llevaba la comida a sus familiares, como debe ser, porque nosotros cuando asumimos este espacio, dijimos, vamos a cuidar a todos los venezolanos por igual. Sin importar. ¿Quiénes fueron? La gente del CLAP. Así es. Entonces, el segundo punto, nuevos valores y principios para el siglo XXI, se plantea establecer valores basados en el humanismo, el socialismo revolucionario y la justicia con miras a construir una sociedad más justa y un mundo pluripolar. Es decir, estamos hablando de una modificación dentro de la cadena de valores de la Constitución. Por otra parte, el nuevo modelo económico diversificado, que se busca una Venezuela autosostenible, próspera y justa, con un modelo económico diversificado y autosuficiente, adaptado a un mundo en constante cambio. En castellano, es el hecho de cómo Venezuela se adapta con una economía creciente, ¿verdad?, en toda su diversidad, que ya no solo que recibió 52.000 millones de dólares en inversión este año que acaba de finalizar, y cómo responde a los nuevos retos. Y que no son propiamente del petróleo. Claro, ¿no? no son. La parte petrolera apenas respondió a un 25% de esos 52.000 millones. Eso te habla de una capacidad de resiliencia, es decir, de respuesta ante la crisis, que es sumamente importante. Pero yo quiero recalcar un elemento, Ricardo, que es significativo, porque es sustancial. Es decir, la Constitución, la vida política venezolana se basa en el principio, que es un latinazo que suena muy prepotente, pero es la ocasión jurídica, es decir, el cambio necesario. El hombre es un ser de cambios. Uh-huh. El cambio le da miedo, es cierto, pero el cambio debe asumirse como una posibilidad. Decía mi maestro, el filósofo Enrique Dussel, decía, la utopía realizable, a propósito del discurso de Angostura, en donde Bolívar habla de utopía y Nicolás lo volvió a rescatar el día sábado, la utopía realizable es como la estrella polar de los navegantes. No la puedes tocar nunca, pero te marca el norte. Claro. Entonces nosotros no podemos perder el norte. Primero, porque ya somos una sociedad, y recuerda que el jueves pasado se presentó el informe del CNE, somos 33 millones de habitantes, sí, Ricardo. Segundo, la estructura de la pirámide poblacional nuestra ha cambiado, es decir, ya no es tan ancha en la base, ¿no? Y cuando hablo de la estructura es una pirámide que va desde la estructura etaria de los 0 a los 15 años, de los 15 a los 24, de los 25 a los 36, de los 37 a los 45. Fue golpeado el bono demográfico, además. ¿No? El bono demográfico nuestro ha sido golpeado porque hubo una migración incentivada. Nosotros nunca fuimos un país migrante, siempre fuimos un país receptor, pero como parte de esa operación de afectación psicológica hubo una migración. Por lo tanto, tienes que responder. Entonces hay nuevas condiciones. Luego, tienes una realidad demográfica que tenemos
tenemos que asumir, Ricardo, es que el 88% de nuestra población vive en el 30% del territorio, que es el eje centro costero. Claro. Y ahí hay unas dificultades. Ese eje centro costero solo tiene 25% de tierras cultivables y 26% de agua potable. Entonces tenemos densidades demográficas como Caracas, que tiene cerca de 4.600 habitantes por kilómetro cuadrado, o Maracaibo, que tiene 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado, o Valencia, que tiene 3.800. Pero tenemos densidades demográficas como Puerto Ayacucho, o San Fernando de Atabapo, o San Carlos de Río Negro, para hablarte de 3 poblaciones del estado de Amazonas, que tienen 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Si no muy lejos, de pronto, algunas poblaciones del estado Guárico y claro, otros ¿no? estados que están Entonces, más eso exige que el Estado piense estos nuevos retos, ¿no? Piense estos nuevos retos. Y luego, el cuarto elemento, que no lo has leído, pero que tiene que ver con la adecuación de factores políticos, jurídicos y económicos, ¿no? Está asociado a la modernización del marco constitucional en temas como comunicación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, salud física y mental, que no están en la Constitución. No podían estar, porque en el 99, cuando iniciamos la discusión, todo el tema de operaciones psicológicas, todo el tema de la utilización de las redes digitales para cambiar los comportamientos y nuestras capacidades cognitivas, ni siquiera estaba en el debate. Ni siquiera estaba en el debate. Hoy sí lo tenemos. Hoy vemos el impacto de la inteligencia artificial, de cómo las redes intentan manipular, y el Estado tiene que responder. Fíjate lo que está haciendo los Estados Unidos ante el tema de TikTok. ¿Por qué la agresión de Estados Unidos hacia TikTok? Bueno, porque esa inteligencia artificial genera una psicometría, o sea, una información detallada sobre tus gustos, preferencias, opciones, actitudes, rutas, que los Estados Unidos quieren utilizarlo para su propio beneficio, ¿no? En términos de seguridad, en términos de control, ¿no? Y nosotros tenemos que responder. ¿Cómo es posible? Lo vimos, que estos influencers incentivaran la violencia y nosotros recibiéramos el impacto desde el extranjero. Entonces, la señal hidroeléctrica, que es la señal de onda corta, de onda larga en la estratosfera, es un ejercicio de soberanía. Claro. Nosotros no lo tenemos establecido claramente en la Constitución, y sobre eso tenemos que avanzar. Y te estoy arrojando solo algunas cosas que se me van ocurriendo en la medida que he venido trabajando en el tema, ¿no? Sí, y eso es parte de lo que va a formar parte no solamente del debate. Son algunos elementos que van a formar parte no solamente del debate, sino también de las decisiones que se van a tomar. Es decir, tenemos una constitución que evidentemente se construye o se redactó y se llevó y se aprobó para el año 99, pero del 99 para acá, en el marco tecnológico, en el ¿Cuántos años tenías tú? Vamos a poner, ¿cuántos años tenías tú en el 99? Yo soy del 87, iba para los 12 años. Ibas para 12 años. No, tenía 12 años ya. 12 años. Yo en el 99 tenía 30 años. Pues yo nací en el 69, ¿ok? Sí, en un año muy, muy erótico, muy provocativo. ¿Sabes qué? No... O sea, en 1970 la tasa de natalidad del mundo bajó. Bajó muchísimo. ¿Sabes por qué no? Era muy difícil hacer... Muchacho, en el 69. En el 69. O sea, que yo soy un fenómeno de naturaleza, porque ese año me hicieron a mí. Es una edad compleja, es un momento complejo para la procreación. Ese rango de... Bueno, lo que pasa es que mi papá era francotirador. Mi papá, que fue guerrillero y era francotirador, tenía muy buena puntería. Busca con eso, porque en el caso de Leopoldo López, ¿oíste? Que ahora le dicen que el Starling. Ya no es el inalámbrico, sino le van a decir el Starling. Con diferencia de países, no solamente... Fíjate, hablando en serio, tu ejemplo, 12 años, tú eres hijo de esta Constitución. Sí, señor. ¿No? Y por supuesto que hay cosas interesantísimas. Tú no viviste lo que a mí me tocó vivir, ser testigo, porque no lo viví. Yo entré directo a la universidad, pero el tema de los comités sin cupo, no lo viviste. Tú no viviste todo el tema que nos correspondió al reconocimiento del pasaje estudiantil, ¿no? Que eran cosas que en ese estado no existía y que a partir del 99 se avanzó, ¿no? La tasa de escolaridad universitaria fue importante, la deserción escolar disminuyó porque se utilizaron los recursos. Te voy a dar un dato y lo voy a compartir. Dale con todo. Fíjate, entre 1975, el momento de la nacionalización, hasta 1998, el Estado venezolano destinó de los excedentes petroleros cerca de 880.000 millones de dólares, destinando de esos 880.000 millones cerca de 620.000 al sector privado, que los sacó del país, Ricardo.
Entonces, eso significaba que prácticamente se apropiaban en más del 100% de los excedentes, no de la producción petrolera, de los excedentes derivados de la producción. ¿Qué hizo Chávez? Redujo ese más del 100% de apropiación de los excedentes por parte del sector privado, lo redujo apenas a un 30%. ¿Y qué hizo con ese 70%? Vivienda, educación, vialidad, y eso tuvo una incidencia que tú sí la viviste, claro, que la vivió gente que tiene hoy tu edad, que eran las condiciones que permitieron ubicar a Venezuela en el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la equidad de una sociedad en la distribución de sus riquezas, nos colocó a nivel de los países de mediano desarrollo, ¿no? Bueno, que después de 2013, bajo las operaciones de desabastecimiento programado y las medidas coercitivas unilaterales, ese coeficiente de Gini haya disminuido es otra cosa. Pero yo quiero recordar además otro dato, Ricardo. Aquí los venezolanos, de que tanto nos quejamos en este momento por la asfixia económica del sueldo mínimo, el sueldo mínimo en Venezuela llegó a casi $750 en un momento determinado. Y hay que decirlo, yo me acuerdo que cuando uno estaba adolescente, pues que habían personas que mezclaban cosas con yogurt, los mismos compañeros que mezclaban ese tipo de cosas con yogur, no voy a decir que es para no dar idea y para que Conatel no nos regañe, habían otros que tomaban derivados de la malta y del maíz, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú dices, como una persona que está ganando un sueldo mínimo se puede gastar en una rumba toda esta cantidad de plata, y resulta que, bueno, había un sueldo que de verdad que era muy provechoso, pero y que fue golpeado. Fue el objetivo central de las sanciones económicas, sí, y de las operaciones. Yo tengo 55 años y mi primera tarjeta de crédito la tuve yo siendo profesor universitario, es decir, siendo profesor agregado, que me lo dio la universidad, recuerdo, una tarjeta de esta extraordinaria, ¿no? Pero yo no había tenido tarjeta de crédito, siendo hijo de profesor universitario. Pero fíjate todo el proceso de crecimiento de la banca comercial, claro, que permitió cupos electrónicos, te daban $300 de cupos electrónicos, claro, y te daban hasta $5,000 para gastar en tu tarjeta. Esos fueron los últimos. Okay. Esos fueron los últimos. No, entonces. No, los primeros yo creo que eran de milonga. Los primeros eran como de milonga, ¿verdad? Y lo bajaron después a 600 y después lo bajaron a 300. Muchos de los que estaban, y hay que decirlo, muchos de los que estaban trabajando y chanceando por esos cupos que se llevaban a la gente para extranjeros forman parte de la primera oleada migratoria que, correctamente, ¿no? Entonces, se fue del país. Había un país que indudablemente ha cambiado y hay un país al cual nosotros tenemos que responder. Mira, la responsabilidad histórica de Nicolás el día sábado para convocar, esto no es un trapo rojo, no es un elemento de distracción. Si repito, las leyes tienen que adaptarse a los momentos. No podemos tener constituciones pétreas como es en Honduras o como es en Inglaterra o como es en Estados Unidos. Bolívar lo decía en el discurso de Angostura, no puede ser el modelo norteamericano, no puede ser el modelo inglés el que rija la formación del Estado. Por eso Nicolás escoge ese día. Es decir, estamos hablando de una nueva arquitectura, Ricardo, hermano, del Estado. Voy a cerrar este segmento con un poco imperativo, voy a cerrar este segmento con el hecho y la comparación. Es que hasta la ética católica, y lo voy a decir desde mi ateísmo, hasta la ética católica es modificable y es perfectible. ¿Por qué motivo? Porque en el pasado habían comunidades católicas que tranquilamente practicaban aberraciones como el matrimonio con menores de edad. Eso es correcto. Y en este momento eso representa un delito y además representa algo que es completamente recriminable, no solamente desde la ley, sino desde la moral humana. Claro. Entonces, si se puede modificar algo, ¿verdad?, que forma parte solamente de una cadena de valores, o forma parte solamente de una cadena de cómo nosotros, de la cosmovisión, de cómo nosotros nos interpretamos además con el entorno, con nuestros semejantes, tranquilamente se puede modificar un sistema de leyes siempre y cuando ocurra un consenso, un debate profundo y que sea, como no ocurre en ninguna parte del mundo, consultado al pueblo de Venezuela. 6:29 de la tarde, nosotros vamos a un pequeño corte por acá, por el circuito Venezuela News Radio en Caracas 104.9 FM, y ya venimos con mucho más de Sin Filtro con el profesor Juan Romero y mi persona Ricardo González. Ya venimos. Vamos de vuelta aquí Sin Filtro, yo de colado en este Sin Filtro.
Yo creo que estaba pasando aceite Ricardo. Dije coca, solamente el coca. Hay que dispararte porque tú disparas a quemarropa de la cintura sin apuntar. Vale, que el viernes fue el día de los enamorados y de las enamoradas también, hay que decirlo de esa manera. Y Caracas estaba colapsada, hermano, un país locura, en crisis, colapsado. No había dónde. Yo vi gente en zonas que ahí no se deben hacer esas cosas porque no había espacio los sitios de habitabilidad. La cota digamos, ¿cómo se llama? El aforo de estos sitios para estar, mire, estaban agotados. Vi personas con 4 y 5, tanto hombres como mujeres, debo decirlo también, con 4 y 5 regalos en las oficinas. Esperemos que sean de amistades, ¿no? Porque el día es del amor y el de la amistad. Pero de verdad que mira, no, pero bien interesante hablando la lectura del viernes. yo el viernes me quedé acá porque obviamente ya habían convocado para la sesión de la asamblea que tú y yo asistimos, pero además porque el viernes nosotros, y digo nosotros los que somos parte del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, tuvimos un evento magnífico que era un preludio de esto que convocó Nicolás, un evento que se llamaba Del discurso de Angostura al libro azul, pensando un poco lo que habían sido esos dos grandes documentos por parte de Bolívar y de Chávez, ¿no? Que son la base de sustentación a este proyecto bolivariano. Entonces tuvimos un debate muy interesante, Ricardo, y luego en la tarde, bueno, salí un rato, y es lo que tú decías, fui al local de una amiga y estaba a reventar en un hotel acá. Y luego... La pregunta problemática, ¿con quién fuiste a ese sitio? No hay ninguna pregunta problemática. ¡Diablo! Porque, ¿cómo se llama? Sabes que el día 13 era el día de la soltería, el día mundial de la soltería. Entonces yo celebré desde el día 13. Ok. Yo soy soltero. ¿Te coleaste en esa fiesta? Yo entré en una nueva etapa. Cerré la cuarta etapa. Colgó los ganchos, Juan Romero. Colgué los ganchos. Colgué los guantes de la cuarta etapa de compromiso y ando en una de soltería disfrutándola. Está bien. Hay que disfrutar de la vida. Yo creo que al ser humano le cuesta, yo creo que al venezolano es uno de los que menos le cuesta, pero le cuesta demostrar afecto y le cuesta demostrarle al otro el reconocimiento, ¿no? El honor, o sea, decirle a un pana, a un hermano, a tu papá, por lo menos de hombre a hombre, en el machismo venezolano, te quiero mucho, les cuesta. Yo he aprendido a hacerlo y de verdad que hay mucha gente que, mira, le da buena vibra, está pasando por un mal momento, claro, y me dice, oye, mira, yo estaba, o sea, la gente se abre pues allí ese espacio. Que fíjate, hay otros que se ponen sobones, pero no es para eso. Pero fíjate, ¿no? Y se me va a salir de nuevo el tema del profesor, porque el tema del amor a veces nada más lo tomamos como contacto físico, es decir, claro, lo que se llama el eros. No, el amor no es solo eso, el amor también es filia, es amistad. Pero tradúzcalo, a veces lo vemos como el cuadre, pues. Sí. Estamos sin filtro, claro, profesor. No, entonces no es solo el eros, no es solo la tipa que a ti te provoca pellizcarla y apretujarla, claro, o viceversa. O viceversa, ¿no? También es la filia, ¿no? Es que es el tipo o la tipa, coño, con el que tú te sientes en confianza, claro, puedes conversar, te puedes tomar una cerveza, puedes sencillamente fumarte un cigarro o cualquier otra cosa. Ese tipo de amistades que a uno no lo dejan tener en la oficina. Correcto, claro. Es lógico. Pero además, Ricardo, es el ágape. El ágape es el honrar. Okay. ¿No? Yo honro tu amistad, honro la solidaridad. Por ejemplo, acaba de morir Jacobo, ¿no? Entonces, claro, yo con Jacobo siempre lo escribía. La partida de Jacobo. Lo escribía, ¿no? Jacobo Torres, el canciller de la clase obrera. Era un tipo genial, nosotros nos conocimos, Jacobo y yo, Ricardo, fuimos al Festival Mundial de la Juventud en Pyongyang, Corea del Norte. Claro. ¿No? Yo he escuchado los cuentos de ese viaje. Sí, bueno, lo voy a compartir porque es una vaina genial, porque tiene que ver esto con el ágape, ¿no? Entonces, en ese Festival Mundial del Zulia fuimos 2, Tony Bosa y mi persona. Los demás casi todos fueron de Caracas y otra parte estaba Jacobo. Y el viaje fue un viaje sumamente accidentado. Fue Caracas, La Habana, España, Moscú, Pekín, Pyongyang. Fueron 2 días y medio de viaje. Entonces, nosotros llegamos destrozados a Pyongyang, a Corea del Norte. Estaba apenas la época de Kim Il-sung, ¿no? El tema del culto de la personalidad que había como padre fundador.
y nos hacen un recorrido maravilloso y vamos a un museo donde hay un cuadro en buen maracucho, mollejudo, Ricardo, donde está Kim Il-sung de muchachito agarrado con su papá, pero ahí donde está el museo hay un árbol de durazno. Entonces imagínate, Jacobo Torres malandro, Tony Bosa malandro. Le cayeron a peñonazo al árbol. Le caímos y empezamos a comernos el durazno del árbol y era un árbol sagrado. Y vinieron los compañeros de Corea del Norte y de vaina no nos deportaron. Cogen que es un árbol sagrado, que aquí el camarada Kim Il-sung dijo por primera vez la frase revolución. Claro. Y nosotros vacilando. No sabían. Tipos armándonos el pedo, nosotros nos mirábamos a Jacobo, Tony Boss y yo. No, vamos a comernos esta vaina. Igualito nos van a votar, pero no nos vamos a comer. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, Jacobo y yo desarrollamos una relación de ágape. Tú lo viste. Tú veías que nosotros honorable camarada. Honorable camarada. Sí, nos decíamos, honorable camarada era recordando eso. Entonces, sí. En la amistad es eso. A veces trabajamos el tema del amor creyendo que es solo lo físico, el eros. No. Tú puedes tener de repente mucha piel con tu pareja, pero si no hay filia, es decir, si no hay compañía, si los triunfos de ustedes no son triunfos. Si no hay camaradería. No, si no hay camaradería, si no hay lucha. Claro. Yo, por ejemplo, una de las vainas que a mí, durante toda la broma de Gaza, mi compañera no publicó nada. Yo le decía, pero coño, ¿cómo puedes tú ser tan imparcial con esto que está ocurriendo? Yo no lo concebía, claro. ¿No? Quizás por algunos elementos culturales no lo hacía, pero es el tema de que debes compartir la filia, pero además es el ágape, es el honrar. Tú tienes un triunfo. Yo celebro, hermano, tu programa, celebro cada vez que tú sacas las producciones estas audiovisuales, o nuestro pana Alberto comunica cuando hace los reels, y lo veo y le digo, oye, lo felicito, ese es el ágape. Claro. Eso es amor también, es otro tipo de amor, no es físico, no es nada más la sobadera. No es nada. Señoras y señores, 6:39 de la tarde, de esta tarde del 17 de febrero, esta tarde hermosa. De esa manera se oferta el señor Juan Romero, que está soltero, lo dijo al inicio del segundo segmento de este programa. Sí, yo el día del amor y la amistad, bueno, la pasé con una persona súper excelente, muy querida para mí, muy sentida, pero dentro de todo, como bien planteas, el tema del ágape y del reconocer, yo creo que es algo muy loable el día del amor y la amistad, que ustedes a sus hijos también les manden un detalle. Que les manden una cosa. Yo hice mi tanto, mandarle un detalle a tu chamo, decirle, recordarle que lo amas mucho, que lo quieres mucho, porque bueno, yo creo que cada día debe tener una manifestación de afecto. A veces los hombres somos medio secos, debo decirlo. A veces también el marxista también es medio seco, pero uno no puede insensibilizarse. Hay que recordar al Che cuando decía que un verdadero revolucionario está lleno de amor. De grandes sentimientos de amor. Sí, señor. Pero bueno, en torno al tema del amor, vamos a llenarnos un poco de odio porque hablaremos del señor Javier Milei. Y es que en Argentina ocurrió una gran estafa, hay un escándalo armado, hay un megapeo prendido en Argentina. Bello. Porque, no solamente en Argentina, porque se habla de la estafa regional más grande de la historia. El señor Javier Milei apoyó una criptomoneda de nombre Libra. Bueno, porque viva la libertad, decía él. Como dice Libra, venga. Apoyó una criptomoneda. Resulta que había gente, para explicarlo de manera más sencilla, porque hay personas que hablan que son insiders y todo este tema de los términos técnicos, no, había gente que estaba en complicidad con los fundadores de la criptomoneda, y una vez que la criptomoneda tocó tope dentro de un plan de acción, los grandes capitales que habían introducido dinero comenzaron a sacar la plata, sí. Y resulta que los pequeños capitales, que cuando tú los sumas es un montonal de dinero, quedan estafados, porque es un ejemplo, pues yo creo un banco, usted mete el dinero y yo simplemente saco mi plata del banco y el banco termina por quebrar. Es un esquema en criptomoneda de las pirámides de Ponzi. De Ponzi, sí. Las pirámides de Ponzi son las de Despacito. De Ponzi. Y bueno, lo peor de todo es que el día de hoy rompió silencio el señor Hayden Davis y contó cómo funcionan las meme coin. Meme coin, o sea, los memes como los que te mandan, que es una imagen que tiene cierto significado. La meme coin es una moneda que no está basada en un dinero fiat, no está basada en ningún bien, no está basada en una empresa real, sino simplemente en la confianza que le ponen a el señor Donald Trump. El señor Javier Milei pareciera que al intentar jugar a ser Donald Trump, saqué una moneda y capté $50,000 millones.
cometió una gran Terminó estafa. Dice por acá, la entrevista que ofreció Hayden Mark Davis no solo dejó pistas sobre la relación entre el lanzamiento de Libra y el presidente Javier Milei y todo su entorno, sino también de la lógica de cómo funcionan las meme coins. Fue a partir de la denuncia de Dave Portnoy, un empresario de medios y amigo de Davis, que denunció haber recibido 6.5 millones de libras con la condición de no hacerlo público y decidió no aceptarlo. Es decir, estamos hablando de que dentro de esta dinámica del lanzamiento de la moneda ya existía complicidad con factores internos, ya existía complicidad con algunas personas a las que estaban diciéndole pon capital para que engorde la moneda, que la gente ingrese y luego retirar. Perdona que te interrumpa, porque es un tema que nos conecta con lo primero. La última línea anunciada por Nicolás tenía que ver con elementos jurídicos en lo económico. Uno de esos elementos es el tema del manejo de los criptoactivos y las redes que se utilizan, ¿no? Ya tuvimos una experiencia, recordemos que algunos funcionarios nuestros quedaron detenidos por el tema de los criptoactivos, de la superintendencia de criptoactivos y lo que eso significó en tema de daños peculiares para nuestra economía. Y eso exige, por lo tanto, que en la Constitución también tomemos y generemos un espacio para discutir sobre mecanismos legales a través de los cuales proteger que no se presente ese tipo de discusión, ¿no? Es que no está lejos de lo actual. En este momento se está discutiendo y hay denuncias sobre la estafa que ocurrió con el traslado de supuestos pagos de criptomonedas a las cuentas que no existen o que no han presentado de los médicos del programa de Guaidó. ¿Cómo se llamaba? Médicos Sin Fronteras. No, Médicos Sin Fronteras no era... no recuerdo, el programa de los médicos de Guaidó, que supuestamente que le iban a dar $100 mensuales y que le dieron dinero, según confesiones de Leopoldo López, le dieron $100 a 80.000 médicos durante 6 meses y resulta que no hay nadie. No hay nada. Pero todas esas transacciones son de carácter público. Todas esas transacciones tienen traza y ellos podrían presentar las listas. Es decir, estos mecanismos de blockchain se pueden supervisar, son auditables. Sin embargo, el día de hoy, teniendo toda la chance, como dicen los argentinos, teniendo todo el momento para hacer las cosas bastante prolijas, como dicen los argentinos, hubo hermetismo en el gobierno tras el escándalo de cripto y no hubo ninguna conferencia de prensa, a pesar que el gabinete se reunió en la Casa Rosada. Es decir, el señor Javier Milei está escondidito, le da miedo salir a darle la cara a la gente. Y lo peor de todo es que dentro de esta gran estafa hay grandes financistas del gobierno de Milei, hay grandes financistas de la campaña de Milei y están la gran cantidad de jóvenes, debo decirlo, que veían en Milei el ídolo, el facha de la peluca, sí, que veían en el león de la Patagonia un ídolo liberal, gran economista. No, fíjate, ahí hay una discusión interesante, porque es que Milei representa una de las expresiones de la ultraderecha. Yo vengo insistiendo mucho que con este debate que nosotros hemos introducido con la ley contra el fascismo y neofascismo y otras manifestaciones, nosotros debemos ser muy precisos, ¿no? Al final son movimientos de ultraderecha que tienen, Ricardo y amigos que nos escuchan, que nos siguen, dos vertientes. La derecha radical, esa derecha radical, ¿qué es lo que dice? Bueno, el Estado debe disminuir su incidencia, debemos asegurar solo la propiedad, debemos incentivar el valor individual. Y la derecha extrema dice, no, aquí los únicos que deben tener derecho en los sistemas democráticos son los propietarios, los que sepan leer y escribir, los que hayan demostrado una capacidad para generar acumulación. Es la lógica del capital llevada a su máxima expresión, un nuevo darwinismo social, ¿no? Milei se ubica en esa derecha extrema. Y esa derecha extrema es muy peligrosa, porque esa derecha extrema considera que todo aquel que no ha nacido privilegiado, que todo aquel que no demuestra ostentosidad, que todo aquel que no tenga la raigambre, porque además se trata de tradiciones económicas, culturales, para mostrarla. Sí, que no venga de la casta. De la casta debe ser execrado, ¿no? En una sociedad como es la sociedad de nuestra América, donde las contradicciones sociales están ahí, y más bien, entonces tú ves a un Milei y nos ves a nosotros insistiendo
en la administración de los recursos, en la destinación adecuada de esos pocos recursos que nos están dando. Y que sea la gente que decida, en el caso de Venezuela, o sea, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, que sea la gente la que decida hacia dónde va la plata, en qué se va a invertir, qué cantidad. Que es lo que se estamos va a haciendo con las consultas populares en los consejos comunales. Y que la consulta pública se aterriza dentro de la Constitución con la reforma propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Pero fíjense el nivel o sea, estamos hablando de que el principal aliado de Donald Trump para la región, Latina, así es. Y más allá, el principal aliado del psicópata de Elon Musk en América Latina está envuelto en una estafa multimillonaria. Dice acá, abogado constitucionalista, noticia de Venezuela News, abogado constitucionalista confirma que Milei puede ser destituido. Acá no hay nada que probar, dice, lo hizo públicamente. Entrevista a Gil Domínguez, explicó el caso de la criptoestafa Libra, que tiene los elementos necesarios para una investigación por parte del Parlamento argentino. O sea, ya llegan a Argentina personas, ya llegan a Argentina senadores que le están pidiendo la renuncia al señor Javier Milei. ¿Por qué motivo? Porque antes del inicio de la moneda lanzó una información promocionándola, al inicio de la moneda lanzó una información promocionándola, y después, cuando vio el desastre. Cuando vio la orden de operaciones, cuando vio que se venía en la caída, simplemente eliminó los tweets, eliminó las publicaciones y desapareció. Es tal. Debe tener una crisis. Que el señor Hayden Davis dice que actualmente tiene en su poder, creo que son $100 millones, algo así mencionó. El señor Hayden Davis, que es el creador de la criptomoneda, el creador de la Libra, dijo, yo soy asesor del señor Javier Milei, presentó pruebas de reuniones con el señor Javier Milei, ¿verdad? Y actualmente en la entrevista dice, temo por mi vida, y además, denme las instrucciones, pido instrucciones del gobierno de Milei para devolver el dinero. Dice acá, quien se definiera hace algunas horas como asesor de Javier Milei aseguró que tiene el dinero de los damnificados y que está dispuesto a llevar adelante un plan para reembolsarlo. Además, subrayó que el presidente no se vio beneficiado por la operatoria. Es decir, aquí debe haber habido una operación de presión sobre este joven para que dijera eso, para que terminara diciendo lo que está diciendo. Lastimosamente, en Argentina, en este momento, se creó una instancia de investigación para dar con los responsables de la estafa de Libra, presidida, que la va a guiar el señor Javier Milei. Es decir, ya que el destripador se va a buscar a sí mismo. Estamos hablando que Milei va a hacer una búsqueda filosófica del estafador, se va a revisar, se va a ver en un espejo y va a decir, ¿cómo me consigo? Es insólito lo que está ocurriendo, o sea, y hay gente por allí que dentro de los chistes dice, mira, lo que pasó en Argentina, lo que pasó con Milei, que como le echan la culpa de toda la izquierda, dice, es culpa de la ideología de género. Milei pensó en algún momento que era economista, ¿ves? Y el tipo agarró y dijo, no, soy economista, voy a dar recomendaciones. Es bizarro lo que está pasando. Da tanta risa, hermano, da tanta risa y tanta lástima. Da rabia, da rechera por el pueblo argentino, porque de verdad que la está pasando muy duro. Está pasándola así. Pero da tanta risa lo poco serio que es Milei, que el chigüire bipolar, el hijo de Alberto Federico Rabel, que es el principal propagandista en contra de Venezuela, financiados por la USAID, que deberían estar hablando mal de Venezuela, dicen que Javier Milei, o que la iniciativa de la criptomoneda de Javier Milei es exactamente igual a el ya casi Venezuela de Eric Prince. Inviertan en ya casi Venezuela, dice Javier Milei, que le vamos a devolver la plata. Bueno, a lo mejor hacen un pote entre todos y le devuelven los aportes de los insignes venezolanos y extranjeros que financiaron casi Venezuela. Mira, aquí dice, casi 2.500 individuos perdieron entre $10.000 y $50.000. 438 sufrieron pérdidas entre 50 y 100.000. 318 entre 100 y $250.000. 87 superiores a 250.000. 52 personas más de 500.000. 25 afectados superan el millón de dólares. Qué grosería. Es que ni el estafador de Tinder. Sí. Ni el estafador de Tinder. Yo creo que esto es nada más superable. Ojo, esto es superable solamente por las cifras de los USAID.
Esto es superable solamente 22 mil millones de dólares. Sí, es superable solamente por las cifras de USAID. Bueno, pero estamos hablando de escándalos que tienen conexión de hermandad, porque están basadas en la misma lógica, es decir, en el planteamiento de la infabilidad de los recursos, la idea de que el capital es lo más prodigioso, la posibilidad de lo que eso significa en términos de condiciones y la facilidad en obtenerlo, sobre todo la facilidad en obtenerlo. Entonces, en el fondo, el Casi Venezuela y la estafa de Libra, más el tema de las criptomonedas, te demuestran las debilidades que está señalando, que está visibilizando el sistema capitalista, porque son respuestas del sistema capitalista. Es decir, todo este tema de la criptomoneda es un intento del capital especulativo financiero de tener menos controles de los que ya existen, de lograr que el capital se mueva más fácilmente, que no haya tanta trazabilidad sobre el tema, porque no es un control que ya depende de los bancos, ¿no? Sino que depende del blockchain, de la cadena y de la cantidad de códigos alfanuméricos que le asignes a eso, ¿no? Entonces, hay elementos, Ricardo, que yo creo que nos deben llevar de nuevo, y llevo agua para el molino, sobre la discusión de la reforma constitucional. Es decir, esto es una experiencia que yo creo que en el caso venezolano debe ser tomada en este debate, que está asociada con el impacto de la cuarta revolución industrial, porque al final se trata de eso. Es decir, la cuarta revolución industrial, ¿qué es? Toda la estructura de los blockchain, toda la estructura de la big data, toda la estructura de los algoritmos, toda la estructura de la inteligencia de las cosas, ¿no? Toda la estructura de la utilización de la robótica y de la informática y cómo eso afecta a todos los procesos. Entonces, cuando tú vas a ver, tienes un gran paquete que al final todo se mueve en un elemento importante. Estamos en una transición, así como se vivió la transición de la monarquía absoluta al surgimiento del pensamiento liberal en el siglo XVIII, así como se vivió la transición energética del carbón al petróleo entre la transición de finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, estamos viviendo una nueva transición en el sistema, en el mundo, en la economía del mundo. Claro. Y detrás de esto, que pareciera ser, porque a lo mejor alguien que lo lea ligeramente dice, bueno, sí, perdieron un montón de dinero. No. Son los mecanismos a través de los cuales pierde el dinero. Claro. Y son las formas en las cuales está el capitalismo adaptando. Porque si algo tiene el capitalismo, es su capacidad de resiliencia, de replantearse a sí mismo. Sí, señor. Bueno, solamente comparable con el hecho de que hay personas o hay proyectos políticos que asumen la tarea con seriedad. O sea, por mucho que vengan, que quieran decir de Venezuela, porque hay gente que está saltando, no, que sí, qué cosa que el petro, aquello. Mira, nosotros acá levantamos un proyecto de criptoeconomía, fallido en algún momento, y simplemente lo que hicimos fue hacer justicia. Esperemos que en Argentina se haga justicia. Esperemos que en Argentina vayan a las rejas los que tienen que ir a las rejas, y que estos tipos que juran que están jugando a la política son el paralelo, hermano, como que durante el mercantilismo te hayan vendido ¿cómo se llama? Que te hayan vendido un cofre con monedas de chocolate en lugar de monedas de oro. O sea, es el equivalente a eso. Sí. Estos tipos cambiaron oro por espejo a la gente que creyó en ellos, que es lo peor. Y dicen que la izquierda es la estafadora, y dicen que la izquierda es la que no da oportunidades, y dice que la izquierda es la que no le permite a la juventud crecer. Entonces, bueno, nosotros acá seguiremos haciendo la chamba que venimos haciendo, seguiremos construyendo este modelo de gobernanza al lado de la gente y acompañando las decisiones que tome la gente, y al que no le guste siempre va a poder optar por militar en contra, siempre va a poder optar por simplemente manifestarse y decir, mira, no estoy de acuerdo, con tal que lo haga en santa paz y no con violencia, como lo han hecho algunos sectores que están casualmente vinculados a Javier Milei. Entonces, bueno, despedimos este programa, 6:56 de la tarde. Juan. Sí, es bueno, Ricardo, agradecido. Se fue rápido el programa, ¿no? Oye, volando. Claro, cuando uno empieza a contar los chismes acá, el día de los enamorados y la cosa. Oye, a mí hiciste publicidad que estaba soltero. Cualquier cosa puede suceder, dice la salsa, ¿no? Debería terminar con una buena salsita. Bueno, vamos a pedírsela ya al DJ, o sea, el DJ de aquí, DJ Hemorroides, el de BN Radio.
Rueda la DJ, 6:57 de la tarde. Nos despedimos del Sin Filtro de la tarde de hoy en el circuito BN Radio 104.9 en Caracas, suéltate, hermano. 101 en Táchira, Desátate. 102.5 en Alzate y en todas las demás emisoras, porque ya nos vamos. Los quiero muchísimo, como siempre les digo. Chao. Tú no sabes lo que yo daría por ya no verte, quizá por nunca conocerte. Fuiste un error en mi camino, a partir de ahora ya